Hola, soy Marcos Marva Ruiz, profesor de Estadística en la Universidad de Alcalá, y a continuación te voy a mostrar un vídeo en el que se explica cómo hacer una ANOVA, es decir, un análisis de la varianza. Para fijar ideas, imagina que tenemos datos de cultivos de semillas de cierta especie de cereal en 6 medios de cultivo diferentes. Se quiere saber si el tipo de medio de cultivo influye en el crecimiento, y para ello se mide la elongación en milímetros de la raíz de cada semilla tras 48 horas de crecimiento. Para que te hagas una idea y tengas claro el esquema que vamos a seguir, aquí tienes este diagrama que nos indica que tenemos un conjunto de datos, ¿de acuerdo? Y las decisiones que vamos a ir tomando en cada caso. Si se cumplen estas condiciones, haremos una ANOVA y entonces nos preguntaremos si el crecimiento medio en cada uno de los medios de cultivo es igual o si en alguno de los medios crece de forma más grande o más pequeña. Alguna de las medias es diferente. En caso de que no se cumpla la normalidad de los residuos, entonces tendremos que utilizar este otro contraste de Kruskal-Wallis, que es esencialmente igual que la ANOVA, pero se pregunta por las medianas en vez de por las medias. ¿De acuerdo? Si el contraste es significativo en cualquiera de los dos casos, es decir, alguna media o mediana es significativamente diferente de las demás, querremos ordenarlas y en cada caso utilizaremos el método correspondiente. Bueno, suponemos que has abierto el script con RStudio. Lo primero que tenemos que hacer es leer los datos. Si no sabes cómo hacer esto, en esta colección de vídeos hay uno dedicado a la lectura de datos. Te recomiendo que lo visiones para ver cómo se hace. Bien, hemos leído, aparece aquí, 20 observaciones de 6 variables y fíjate que en cada una de las filas está la longitud de semillas diferentes, ¿de acuerdo? Lo que nos gustaría, la estructura adecuada es que en cada fila estén los datos de una única semilla, de manera que vendría reflejado en la primera columna el grupo al que pertenece, es decir, el medio de cultivo que se utilizó, y en la segunda columna cuánto creció cada una de esas semillas. Estas líneas de código permiten hacer la modificación de la que estaba hablando. Fíjate que ahora sí aparece en la primera columna el grupo, ¿vale? El medio de cultivo en el que creció cada semilla, y en la columna cuánto medía la raíz después de 48 horas de crecimiento. Bien, lo primero que hay que hacer siempre es visualizar los datos de alguna manera para intentar detectar posibles anomalías. Aquí hemos representado los diagramas de caja y bigotes, hemos sobreimpresionado los puntos para ver cómo están distribuidas las observaciones y vemos que efectivamente, dependiendo del medio de cultivo, el crecimiento es menor, como en este caso, o mayor, como en este otro caso. ¿Ves? Aquí hay un punto atípico a que en principio pues no vamos a darle mayor importancia. Si seguimos con el esquema, lo siguiente que tenemos que hacer es ver o comprobar si se cumplen las propiedades que permiten o que nos hacen decidirnos por un análisis o por otro, por el ANOVA o por el de Kruskal-Wallis. Hay dos formas de hacer esto: métodos gráficos, métodos, digamos, numéricos, en los que se hacen contrastes de hipótesis. En general, la comunidad científica prefiere primero utilizar los métodos gráficos y, en caso de que haya duda, los métodos numéricos. Aquí tenemos los gráficos en los que se estudia la normalidad de los residuos y la homocetasticidad, es decir, la igualdad de varianzas de los residuos. Sobre normalidad también hay un vídeo dentro de esta colección que te recomiendo que visualices si no tienes claro. Esencialmente, aquí se representan los cuantiles teóricos que tendrían los datos si provinieran de los residuos, si provinieran de una distribución normal. Aquí tenemos los valores que hemos observado y en la medida en la que estén alineados, pues coinciden lo teórico con lo observado bajo la hipótesis de normalidad. Es decir, si los datos están perfectamente alineados, los puntos están perfectamente alineados, podemos decir que son normales, y en la medida en la que se alejen de esa línea, tendremos que empezar a dudar de que se cumpla esa normalidad. En este caso vamos a aceptarla. Aquí tenemos unas columnas que son los residuos de cada observación, la diferencia entre lo observado y la respuesta media a cada uno de los tratamientos, ¿vale? Y lo que observamos de nuevo es que esencialmente están todas bien distribuidas, en el sentido de que cada una de las columnas es uniforme, es homogénea. No aparecen unas columnas mucho más grandes son unas mucho más grandes que las otras. Así es que vamos a aceptar tanto la normalidad como la igualdad de varianzas. Si alguna de estas dos propiedades no la viéramos clara, aquí tenemos una serie de contrastes de hipótesis, ¿vale?, que nos permiten
comprobar la normalidad, esto aparece también en el vídeo correspondiente, o comprobar la igualdad de varianzas. Por ejemplo, si ejecutamos esta línea de código, el test de Bartlett nos da un p-valor muy alto, prácticamente de 0,5. Como la hipótesis nula es las varianzas son iguales, no tenemos ningún motivo para rechazarlas. Bien, una vez que sabemos que se cumplen las hipótesis, que podemos hacer una ANOVA, lo que hacemos es calcular el contraste. Ejecutamos estas dos líneas y aquí aparece el p-valor asociado con la hipótesis nula de que todas las medias son iguales. El p-valor es más pequeño que 2,2 por 10 elevado a menos 16, es decir, prácticamente 0, con lo cual concluimos que al menos una de las medias es diferente. ¿Qué nos interesa ahora? Pues saber cuáles son más grandes y cuáles más pequeñas, ordenarlas de alguna manera. Para eso hay distintas opciones. Tenemos el test de Bonferroni. ¿Vale? Si lo ejecutamos, nos da las comparaciones 2 a 2, compara la media del grupo 1 con la media del grupo 2, son significativamente distintas. La media del grupo 1 con la media del grupo 6, fijaos que aquí el p-valor no es tan pequeño. La del grupo 5 con la del grupo 3 está aquí, estas no las podríamos considerar distintas. Y ahí pues podemos intentar entender cuál es más grande que cuál. Otra opción es utilizar el ajuste de Taki. La salida que produce es esta que aparece aquí. ¿Vale? Y se genera un código de letras que nos indica qué medias son más grandes que cuáles y cuáles podemos considerar que que no son significativamente diferentes. Si tienes duda de cómo interpretar este diagrama o de alguna de las ideas que han aparecido hasta ahora, no dudes en visitar esta página web, descarga el libro que tienes aquí está el enlace, ¿vale? Busca el capítulo de ANOVA y ahí encontrarás toda la información adicional necesaria. Si por cualquier cosa hubiéramos tenido que venir por esta otra rama porque hubiera fallado la normalidad, entonces haríamos el contraste de Kruskal-Wallis, que aparece aquí, ¿de acuerdo? Y en caso de que saliera significativo, si quisiéramos ordenar las medias, utilizaríamos el test de Dunnett, que se ejecuta con estas líneas, con estos comandos que aparecen aquí. Y esto es todo. Muchas gracias por tu atención.